Inicio. Listo, doctor, sí, señor. Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de planeamiento quirúrgico en ortopedia. La idea es que podamos dar respuesta pues a una pregunta que es muy básica para el tema, que sería por qué realizamos planeamiento quirúrgico y cómo deberíamos realizarlo, pero también enfocar gran parte de la charla en qué nuevas opciones tenemos para realizarlo y qué dice la literatura respecto a los resultados que se tiene o las diferentes formas que podemos realizar dicho planeamiento quirúrgico. Para iniciar es importante recordar que el planeamiento quirúrgico en ortopedia lo utilizamos tanto para la parte del trauma como para la parte ortopédica. Es importante realizarlo en todos los procedimientos que nosotros vayamos a realizar, incluso si no tiene un componente óseo, sino solamente hace parte de un procedimiento de los tejidos blandos, teniendo en cuenta que cuando nosotros hablamos del planeamiento quirúrgico, decimos que es casi que el primer paso que nosotros tenemos para dar un manejo quirúrgico. Es lo que nos va a permitir a nosotros saber y comprender cuál es el proceso que va a llevar el paciente durante la intervención, pero también prever qué posibles complicaciones podemos tener y durante ese tiempo que nosotros vamos a estar con el paciente en el procedimiento, pues saber ya qué planes o alternativas podemos usar para sortear estas complicaciones que tenemos pues para realizar. Además de eso, realizar un buen planeamiento quirúrgico nos va a permitir a nosotros dimensionar la complejidad del procedimiento y concluir incluso si nosotros tenemos o no la capacidad de realizarlo. Eso solamente lo vamos a entender o lo vamos a poder dar a concluir si realizamos todos los pasos que vamos a ver más adelante a la hora de analizar todo lo que comprende llevar a ese paciente a cirugía. Como base, sabemos entonces que para nosotros poder sentarnos a realizar un planeamiento quirúrgico o ese plan detallado de lo que vamos a realizar en cirugía, tenemos que tener varias cosas. Como primero, conocer la historia clínica del paciente, debemos saber qué fue lo que le ocurrió, cuánto es el tiempo de evolución que lleva el paciente, cuáles son las características propias de ese paciente, el índice de masa corporal, si presenta o no algún antecedente de importancia que vaya a hacer que nosotros debamos comunicarle al anestesiólogo o estar en acuerdo con el anestesiólogo para pues predecir algún tipo de complicación que se vaya a presentar, o si eso va a hacer que nosotros tengamos que escoger algún tipo de material, por ejemplo, si presenta algún antecedente de fractura en el sitio quirúrgico que nosotros vayamos a abordar. Es muy importante reconocer si el paciente tiene o tuvo lesiones de los tejidos blandos durante el traumatismo inicial, porque eso nos va a permitir, como vemos en la imagen, identificar dónde está la lesión, poder nosotros abordar si se trata de una lesión en la cara medial o en la cara lateral, por ejemplo, como lo muestra en la imagen del tobillo, y saber si esa herida que presenta el paciente va a influir en el abordaje quirúrgico que nosotros vamos a usar, o si por el contrario nosotros vamos a utilizar esa herida quirúrgica que tiene el paciente para poder realizar el abordaje. Entonces, antes de sentarnos, importante conocer todos los aspectos que rodean al paciente, tener disponibles las imágenes con las cuales vamos a realizar el planeamiento. Esto incluye radiografías ortogonales, incluye, si estamos hablando de una fractura diafisiaria, un segmento proximal y un segmento distal, esto también teniendo en cuenta el mecanismo de trauma que tuvo el paciente. Y en muchos casos utilizamos las tomografías, sobre todo cuando hablamos de fracturas que son intraarticulares o cuando queremos realizar algún tipo de corrección de secuela o cirugía reconstructiva. ¿Dónde vamos a realizar el planeamiento quirúrgico? ¿Qué opciones tenemos? Los vamos a ver durante toda la charla. Inicialmente se ha hablado de un planeamiento quirúrgico que solamente requiere tener una hoja de papel y un lápiz. Puede ir hasta aplicaciones tan avanzadas que nos permiten realizar el dibujo de una forma muy esquemática y muy didáctica, hasta aplicaciones que usamos todos los días como PowerPoint o algunos de los software que se han desarrollado, pues que no son de libre acceso, pero que permiten realizar reconstrucciones tridimensionales y el uso que ya vienen pues incorporada para realizar mediciones y hacer adicionar pues los materiales de osteosíntesis que son los que vamos a ver más adelante.
En la parte básica de lo que comprende el planeamiento quirúrgico, vamos a ver que tiene 4 etapas que son las que conocemos. La primera que hace referencia a la reconstrucción y habla de la identificación del trazo de fractura que vamos a ver más adelante y la forma como llevamos ese trazo de fractura en un hueso que está pues intervenido o que sufrió algún traumatismo en el caso de hacer un planeamiento quirúrgico respecto al trauma o respecto a alguna fractura y cómo lo vamos a pasar o cómo lo vamos a llevar a ese objetivo de alineación o de remodelación o reconstrucción de lo que sería una estructura ósea lo más parecido a lo que fue previo al trauma. La parte de la toma de decisiones que corresponde a toda la elección y todo el análisis que vamos a hacer respecto a qué material vamos a usar, cómo lo vamos a posicionar, qué técnicas de reducción vamos a usar y la parte de fijación que hace más referencia a cómo vamos a ubicar ese material de osteosíntesis y cómo lo plasmamos también en el dibujo. Y la táctica quirúrgica, que ya sería toda la lista de pasos que solemos llenar en un planeamiento quirúrgico. Entonces, si hablamos de la parte de la identificación del trazo de fractura, tenemos 2 formas en las que lo podemos hacer comúnmente. Una es tomando, como se muestra en la imagen del centro, tomando la radiografía donde tenemos el trazo de fractura, podríamos recortar o utilizar alguna aplicación que nos permita separar cada fragmento y realizar una reconstrucción movilizando cada fragmento y alineándolo como se ve en la tercera imagen. Y la otra forma que podríamos utilizar sería utilizar una radiografía contralateral o una imagen que simule lo que sería el hueso sin ningún tipo de trauma y sobreponerlo, no sé si se alcanza a ver en la segunda imagen, cómo se va sobreponiendo dicho trazo sobre la radiografía pues que ya tenemos segmentada con los trazos de fractura identificados para al final lograr tener sobre esa imagen previa donde está la anatomía ósea normal, lo que serían los trazos de fractura. Cuando hablamos de la toma de decisiones, entonces es importante conocer, luego de haber plasmado e identificado el tipo de fractura que tenemos, el segmento o el área donde está ubicada la fractura en el hueso, si vamos a realizar una estabilidad absoluta, si vamos a realizar una estabilidad relativa respecto a eso, qué implante vamos a utilizar y si vamos a dar algún tipo de compresión dependiendo del trazo de fractura que tengamos. Es importante saber qué abordajes vamos a utilizar para poder posicionar al paciente, si es suficiente un abordaje o vamos a necesitar movilizar el paciente para realizar más de un abordaje y sobre todo si vamos a implementar métodos de reducción de esa fractura, cómo vamos a mantener esos métodos de reducción mientras estamos haciendo el posicionamiento del material de osteosíntesis. Una vez que ya tenemos todo el análisis de esa información, pasamos a escoger el método de fijación o más que escoger, porque ya lo hemos escogido, a plasmar el método de fijación que vamos a utilizar. Y lo que dice la literatura es que deberíamos apoyarnos en los brochures o en la información que presta la casa comercial del material que nosotros ya sabemos que vamos a utilizar para poder realizar o extraer el dibujo pues de la placa o los dispositivos, o ya sea el clavo, la placa o el dispositivo que vayamos a utilizar y tener las medidas que nosotros vamos a plasmar. Luego en esta parte de la fijación, ya luego de haber realizado toda la parte de la toma de decisiones, lo que deberíamos poder hacer es plasmar lo más parecido a las medidas que tengamos y poder dejar en el dibujo donde ya teníamos la reconstrucción de ese trazo de fractura y el método de reducción, la forma en la que vamos a disponer de ese material de osteosíntesis. Se puede realizar movilizando nuevamente el calco que tengamos, ya sea de forma virtual o en papel, respecto al dibujo que tengamos también del material de osteosíntesis extraído de los brochures y con eso ir dibujando. La idea no es solamente plasmarlo, sino en esa misma imagen poder saber el orden de los tornillos que vayamos a utilizar e incluso en los nuevos dispositivos, pues ya no nuevos, pero en las aplicaciones que tenemos para la visualización de la radiografía, deberíamos poder extraer las medidas de los tornillos, las medidas de las placas y poderlas localizar o plasmar en ese dibujo que estamos haciendo, sabiendo pues que en el papel pues tocaría hacer la conversión, pero sí es importante realizarla directamente en la aplicación para luego, si queremos hacer la conversión con una medida, y una regla de 3, ahí sí poderlo hacer ya sea virtual o en la hoja y el papel. La táctica quirúrgica tiene varios pasos y
pues la imagen que puse ahí es para mostrar cómo realmente podemos cometer errores muy sencillos o digamos que no errores, omitimos información que debería ser muy importante. Entonces, ¿qué debería ir en la primera parte del equipo requerido? Todo el instrumental que vamos a utilizar. Entonces, no es suficiente colocar instrumental para pelvis o instrumental para mano. Deberíamos especificar qué separadores vamos a utilizar, qué pinzas de reducción vamos a utilizar. En ortopedia que utilizamos el intensificador de imagen, donde lo vamos a posicionar y tener en cuenta que pues dependiendo del lugar donde nos encontremos, la movilización de los instrumentos o traer los instrumentos desde afuera puede hacer que el tiempo quirúrgico se prolongue. Por lo tanto, lo ideal es que nosotros, previo al inicio del procedimiento quirúrgico y teniendo en cuenta que ya realizamos el planeamiento, podamos hablar o compartir ese planeamiento que ya hicimos con el resto de personal del quirófano y poder tener a la mano todos los instrumentos que nosotros vayamos a utilizar o a disponer. Ya la parte de la preparación del paciente, nosotros debemos tener en mente cómo vamos a disponer a cada miembro del equipo y cómo vamos a disponer del intensificador de imágenes, qué posición va a tener, teniendo en cuenta que no le vayamos a dar la espalda, que tengamos una adecuada visualización de la pantalla del intensificador y que el resto del equipo sepa dónde se va a posicionar respecto al paciente, además de, como mencionábamos ahorita, saber respecto al abordaje que tenemos, si necesitamos hacer algún aditamento de alguna sábana, algún bulto para elevación de alguna extremidad y saber si vamos a realizar o no cambio de la posición del paciente, pues que es algo muy importante para el personal de instrumentación para disponer de los campos quirúrgicos que vayamos a utilizar. Y ya la parte de reducción y fijación es lo que nosotros conocemos como la descripción de todo el procedimiento. Debería ser lo suficientemente detallado para que todas las personas del equipo quirúrgico puedan entenderlo. Entonces, menciona la literatura que cuando nosotros realizamos el planeamiento quirúrgico debería ir paso a paso e incluir durante esa descripción que nosotros vamos haciendo las posibles complicaciones que vayamos teniendo o que podamos llegar a tener y la forma en la que la podamos solucionar. Este planeamiento quirúrgico debería estar, como lo mencioné anteriormente, disponible en la sala de cirugías porque es pues un método o una forma en la que todo el personal del quirófano, que no solamente seremos nosotros, sino que estamos hablando del auxiliar de enfermería, del anestesiólogo, del técnico que nos ayude con el intensificador de imágenes y del soporte, donde tengan una medida de cuánto tiempo vamos a utilizar, qué medidas o qué necesitamos durante el procedimiento quirúrgico, digamos que el acto pueda fluir de una forma más práctica. Y cuando hablamos de la táctica, en la parte del cierre y el régimen posoperatorio, deberíamos nosotros incluir en ese planeamiento qué indicaciones le vamos a dar al paciente. Y estas indicaciones deberían hacerse incluso antes de que nosotros demos al paciente cirugía de forma tal que el paciente posterior pues al despertar sepa de forma muy general, porque pues pueden haber cambios en este plan, pero sí sepa si requiere traer muletas, si vamos a hacer algún tipo de inmovilización, qué tipo de movilidad va a poder o no realizar en el posoperatorio. Entonces, esto digamos que es una información que nosotros ya conocíamos o que vale la pena resaltar, pero también es importante lo que hablábamos acerca de las nuevas técnicas. Entonces, de toda la información que recopilé, quise dividirla en estas dos partes. Entonces, vamos a tener nuevas técnicas que son netamente digitales, a pesar de que todas son digitales. Estas que llamo digitales son técnicas que vamos a tener siempre virtuales y tenemos la nueva parte que es la que habla acerca de la impresión tridimensional. Entonces, para comenzar con la primera parte, ese es un artículo publicado en la revista de Sao Paulo en el 2021 y nos muestra una forma diferente de cómo realizar el planeamiento quirúrgico. Entonces, la forma en la que ellos lo muestran es con una presentación de diapositivas. Entonces, el objetivo sigue siendo el mismo que el ortopedista o que el personal de entrenamiento, los residentes tengamos o desarrollemos todo el plan de análisis respecto a una fractura y qué es lo que vamos a realizar y ellos lo plantean con un orden en el cual nosotros vamos a hacer una presentación y en esa presentación vamos a tener en cuenta una lista de datos que debemos incluir y ya no va a ser pues solamente una hoja donde tenemos los requisitos anteriores, sino que aquí vamos a tener una primera diapositiva donde vamos a colocar casi que como una presentación de caso, el nombre del caso, la fecha, la identificación del paciente,
una parte mucho más completa de lo que sería el historial médico, una foto de los tejidos blandos en una siguiente diapositiva, la disposición del quirófano, las imágenes que tenemos y la reconstrucción que realizamos, que sería la parte que vimos ahorita de cómo pasamos de una radiografía con una fractura a una radiografía donde vemos el objetivo al cual queremos llegar posterior a la reducción, la toma de decisiones que sigue siendo la misma, la fijación y la técnica quirúrgica con cada paso a seguir. Entonces ellos plantean que dentro de las diapositivas debería ir un ejemplo como el que muestran a continuación, donde va la disposición del paciente, el intensificador de imágenes, la mesa quirúrgica y el anestesiólogo, una siguiente diapositiva donde tenemos ya sea las imágenes de la radiografía o las imágenes de la tomografía donde identificamos los trazos de fractura y si presentan o no los pacientes compromiso intraarticular, para después, mediante los mismos aplicaciones que tenemos disponibles, que son la aplicación de PowerPoint en el caso de ellos que refieren que la usan, hacen la modificación y el corte trazando la línea por los trazos de fractura. Y este artículo es muy bonito porque ellos dan ahí el paso a paso de cómo se realiza o qué ítem hay que seleccionar, pues si uno no tiene como el conocimiento de cómo hacer que se borre y que se le seleccione, ellos lo van mostrando. Y como les contaba previamente, refieren que se debe tomar la información de las placas o el dispositivo material de osteosíntesis directamente del proveedor que va a traer el material que nosotros vamos a utilizar y se hace la modificación de forma tal que una vez reconstruida la estructura ósea posterior a la fractura podamos realizar la fijación con el material y las mediciones sí realizarlas directamente en la plataforma donde se suelen montar las radiografías. Entonces en esta última imagen se muestra cómo ellos van seleccionando y van mostrando realmente en el artículo de una forma muy académica cómo uno puede seleccionar o no las opciones que van a llevar a que uno pueda borrar las líneas pues que no quiera o el punto que no quiera borrar o cómo hace para que solamente quede el contorno de la imagen e igual cómo se va rotando y posicionando los tornillos y las placas para realizar la fijación. De tal forma que ellos al final muestran esta imagen donde debe haber, a pesar de toda la información que se recopiló, una diapositiva muy general donde ellos muestran una radiografía inicial, una radiografía de reconstrucción, toda la parte del procedimiento quirúrgico y la descripción paso a paso, pero también dan las opciones que se podría o no realizar. Por ejemplo, en este caso, qué tipo de abordaje se va a realizar, si se va a realizar un abordaje tricipital, si se realiza una osteotomía del olecrano, todas estas partes que puede ser, que entra en la discusión y que además se puede sustentar con un artículo o que puede pues sustentar la razón por la cual se hizo el abordaje. Este es otro artículo también muy interesante, fue publicado en el 2021 en la Revista Española de Ortopedia y es similar al anterior. En este caso nos muestran cuatro, perdón la redundancia, casos en los cuales se realiza un planeamiento quirúrgico también en la aplicación de PowerPoint, pero pues ellos son más específicos en que es un método que se puede utilizar más frecuentemente en personas que están en formación y lo que hacen es algo muy similar. Realizan la inmersión pues de la radiografía con la fractura, realizan el posicionamiento de todos los fragmentos y dan la opción de poder realizar la movilidad de los fragmentos para ubicarlos como debería ser la anatomía ósea o en casos en los que está muy conminuta la fractura, simplemente se trazaría con una radiografía opcional, que realmente pues es lo mismo que hemos visto en otras partes, lo que se esperaría que fuera la estructura ósea normal y sobre esa se realiza el dibujo, que es lo que podemos ver en este caso en la imagen roja. La dinámica es la misma, se hace la extracción de la placa o el tornillo que nosotros vayamos a usar y posteriormente se posiciona sobre el dibujo pues que hayamos hecho con la reconstrucción de las imágenes. ¿Qué tienen de diferente? Ellos plantean el siguiente cuadro donde dicen, bueno, pues sí, puedes hacer toda la recopilación e igual vas a hacer la parte de la descripción del paso a paso del proceso, pero también plantean pues una lista de chequeo donde evitamos que se nos olviden algún aspecto a tener en cuenta. Entonces ellos proponen llenar los siguientes datos: el sexo y la edad del paciente, la historia del mecanismo de la lesión, el tipo de fractura, la clasificación que conoceríamos nosotros también, si es izquierda o derecha, qué tipo de procedimiento vamos a usar, la posición del paciente,
cómo vamos a hacer los abordajes, la reducción, los implantes y si el paciente va a requerir algún tipo de inmovilización o dispositivo especial para el cierre. Cuando los fragmentos son muy conminutos, por lo menos ellos hacen claridad que pues no es posible realizar la manipulación de forma digital de los fragmentos para reorganizarlos, pero como les mencionabas, lo que sería objetivo sería simplemente sobreponer una imagen que sea de una anatomía íntegra y sobre esta imagen realizar los trazos de fractura para poder posteriormente posicionar los documentos. E igual resaltan que es importante que las mediciones se realicen en el software propio de cada institución. Y esta es otra imagen donde ellos nos muestran un ejemplo de cómo hicieron el panamiento quirúrgico con una fractura intertrocantérica de cadera. ¿Qué ventajas disponen ellos? Que pues es un método realmente muy económico, que se puede realizar por pasos y no requiere pues que se pierda todo el proceso que se lleva si se llega a cometer algún error, sino simplemente se retrocede al paso anterior. ¿Y qué desventajas tenemos? Que pues no se pueden realizar mediciones en el sistema y puede variar pues la disponibilidad que tengamos o no del implante a la hora de traspasarlo o de sobreponerlo sobre el dispositivo. Entonces, lo ideal, repiten, es que las mediciones de tornillos sean realizadas directamente sobre el aplicativo normal. Estas otras aplicaciones ya pues no son aplicaciones gratuitas, incluso son aplicaciones que revisé, pero pues no estaban directamente en un artículo o no fueron evaluadas, sino son aplicaciones que se disponen en el medio, que son pagas, pero que también pues le servirían al personal en formación para realizar todo lo que es el planeamiento. Y realmente lo que ellas hacen es tener inmersa en su plataforma tanto la posibilidad de realizar el adjunto de una radiografía como la posibilidad de sobreponer sobre ella pues en los materiales de osteosíntesis más comunes como las placas y los clavos y los tenemos tanto para la parte de trauma como este otro que se utiliza en reemplazos articulares. ¿Qué ventajas dan? Ellos luego de realizar el adjunto de la radiografía pueden realizar las mediciones y corroborar si se trata de una radiografía P, una radiografía lateral y sobreponer en ellos los dispositivos, en el caso de una prótesis, la cabeza y el vástago de una forma automática. Ya para entrar a la parte de la reconstrucción tridimensional y la impresión tridimensional, este artículo que fue publicado en el 2019, realizado en China, nos mostraba cómo le fue a los pacientes posteriormente, pues no solo a los pacientes, sino qué perspectiva tenían los pacientes y los doctores al realizar el manejo tanto con una reconstrucción tridimensional como una reconstrucción tridimensional virtual. ¿Qué se quería preguntar? Saber si el cirujano percibía si hubo una mejoría en el tiempo, si hubo una mejoría en la práctica clínica, si hubo una menor pérdida de sangre y cómo percibió el paciente que fue el proceso cuando se logró hacer una reconstrucción tridimensional de esa fractura en casos muy complejos. ¿Cuál fue la conclusión de ellos? Realmente ellos concluyeron que si bien sí los cirujanos percibieron que la mejoría realmente fue mejor, que tuvieron menos tiempo intraquirúrgico y que fue mucho más práctico a la hora de realizar el procedimiento, también teniendo en cuenta que estos dispositivos solamente debían usarse cuando teníamos casos de fracturas complejos y no para el resto de fracturas que pues realmente no requerían de esta, digamos que tecnología. Ahora bien, estos casos fueron realizados precisamente por personas que habían diseñado la aplicación. Luego, digamos que el sesgo pues persiste y de todas maneras pues es un artículo que nos muestra cómo va avanzando la parte de la reconstrucción tridimensional. Este artículo también es muy interesante y es publicado en el 2017 y es cómo le fue a los pacientes o que es un poco más objetivo porque da las mediciones y los cambios que hubo tanto en la parte preoperatoria como en la parte posoperatoria cuando se realizó el procedimiento o el planeamiento quirúrgico y el software que ellos presentan, que es el SetView, mostraba entonces o le permitía al ortopedista realizar la visualización de la fractura, realizar los cortes que antes veíamos que se realizaban en PowerPoint, pues acá se realizan un poco, digamos que más específicos y más directos, además de que se puede realizar el posicionamiento del implante y realizar las mediciones de los tornillos. Y estas son algunas de las imágenes que proporcionan donde, pues, al incluir las imágenes tanto de la tomografía y la radiografía, pues se va realizando la medición del dispositivo y se puede escoger el tipo de placa que se vaya a usar
dependiendo del trazo de la fractura. Ahora, ¿qué encontraron ellos? Que si bien la única, digamos que diferencia fue en uno de los longitudes de los tornillos, la inclinación volar y la inclinación radial, realmente sí fue muy similar tanto en el planeamiento quirúrgico como en el planeamiento no quirúrgico. Luego la respuesta de ellos y la conclusión de ellos es que el aplicativo funciona y que podría ser útil para mejorar los resultados clínicos de los pacientes a largo plazo. ¿Qué limitaciones mostraban ellos en el artículo? Que la toma de se necesita pues una toma de tomografía antes y necesitaron una toma de tomografía después para poder verificar las longitudes y los cambios comparados con el proceso anterior. El tamaño de la muestra del estudio pues realmente fue pequeño y el tiempo de seguimiento también lo fue, por lo tanto pues necesita aún más estudios y estudios un poco más largos para ver cómo es la evolución del paciente. Además de que lograr armar los fragmentos era diferente para cada persona cuando lo hacía y en cada momento en el que lo hacía, luego la reproducibilidad era baja. Y para finalizar, este es un estudio que precisamente pues hacía una revisión sistemática que comparaba cómo le iba a los pacientes luego de haber realizado todo el proceso de planificación tridimensional. Esta gráfica que muestro acá en esta imagen, lo que querían los autores era mostrar cómo cuando hacen la recopilación de los artículos, inicialmente se reúnen 80 artículos y cómo el predominio o el aumento del auge de esta planeación quirúrgica tridimensional fue a partir del 2015, cuando ya aumentan y solamente 41 estudios fueron aceptados y eran aquellos que tenían una medición muy objetiva de los resultados. Además de eso, solamente 8 de esos estudios fueron casos y controles y el resto pues son series, teniendo en cuenta que el tamaño de los pacientes o la cantidad de pacientes pues realmente suele ser bajo. Ahora, ¿qué encontraron ellos? Si bien todos los estudios reportaban que había una disminución en el tiempo quirúrgico, una disminución en la irradiación en el tiempo de uso de la fluoroscopia intraoperatoria y una disminución en el sangrado, y la percepción del paciente y del cirujano es buena, son estudios que no permiten al paciente para definir cómo fue la recuperación o cómo fue la evolución clínica comparada con los pacientes que no fueron sometidos a este tipo de planeamiento quirúrgico. Luego, si bien sí se tienen resultados, se necesitan estudios a más largo plazo para ver si definitivamente hay un cambio o una diferencia al momento de plantear el uso de estos dispositivos. Otra cosa que ellos debían tener en cuenta era o que concluyeron, es que pues se usaban los casos más complejos y las personas que realizaban este tipo de procedimientos eran también cirujanos especializados. Luego el resultado del paciente iba a ser igualmente bueno si lo hacía con una planificación en tridimensional o no lo hacía con una planificación tridimensional. Además de eso, ellos muestran algunos de los costos que requiere realizar este tipo de estudios como los que se muestran en la imagen y concluyen igualmente que es un procedimiento muy costoso. El tiempo que se requiere para que se pueda generar ese tipo de reconstrucción es de hasta 50 horas cuando se dispone del medio. Luego también debería usarse solamente para casos muy específicos, como lo mencionaba anteriormente, de una complejidad alta para no aumentar pues, los gastos en salud. Concluyen entonces ellos que si bien sí se tiene una disminución del tiempo quirúrgico y de menos sangrado, pues no es útil para patologías simples como ya lo mencionamos, y las limitaciones, pues obviamente el tamaño y el tiempo de seguimiento de los pacientes y que pues no se tiene un reconocimiento de los tejidos blandos, pero dentro de las posibles soluciones que mencionaban estaba el uso de otro tipo de medios como las angiografías o las tomografías un poco más especializadas y pues eso incluiría más gastos y más irradiación para el paciente, lo cual pues definitivamente no es una opción. Para finalizar entonces, ¿qué podemos concluir de lo que tenemos hasta ahora de los avances en el momento de la planificación quirúrgica? Ya sea que se realice en algo tan sencillo como una hoja de papel, que se realice en PowerPoint en alguno de los dispositivos o que se haga de una forma tridimensional, siempre va a ser muy importante realizarlo y justamente porque le permite al especialista realizar todo el análisis respecto a lo que va a llevar a que el paciente le vaya muy bien. La cantidad de los recursos que se utilizan deben ser proporcionales, no se debe utilizar una planificación
tridimensional, pues para una fractura que es simple o para una fractura que no requiere dichos recursos y que sí puede prolongar el tiempo previo, sí, pues a realizar el procedimiento quirúrgico. Y la base del planeamiento quirúrgico siempre va a ser que el cirujano disponga del tiempo para poder realizar todo el análisis, las complicaciones y poder prever todo lo que pueda pasar durante el acto quirúrgico. Y eso puede realizarse desde lo más sencillo hasta la parte más avanzada. Muchas gracias.